Bueno, muy buenas tardes. Hoy estoy en una gratísima compañía. Estoy con Diego Alejandro Pachón, un ser humano que admiro, sobre todo porque es un amante de los libros, es un promotor de la cultura aquí en Cali y me encanta cómo transmite en su cuenta de Instagram y en su creación de un club de lectura llamado La Tribu también, que más adelante ya Diego nos contarás, porque aquí la idea es que mis invitados se presenten y nos digan quiénes son, qué hacen y sobre todo, bueno, ya después hablaremos de esa relación con algo que tenemos tú y yo en común, que son los libros. Diego, bienvenido y cuéntanos quién es Diego Pachón. Gabriela, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. ¿Quién es Diego Pachón? Diego es una mezcla de muchas cosas. De profesión soy enfermero, ya más o menos como más de 10 años de ejerciendo la profesión. Eh, y en el otro mundo, pues soy un amante de la lectura, de la literatura. Soy escritor en proceso, aunque muchos decimos eso, pero bueno, por ahí hago algunas cositas, todavía no son abiertas al público, pero sí, sí, soy un amante de la lectura, no me pierdo un evento, y pues tengo ese club de lectura que es un club pospandémico, Sí. entonces hasta ahora se ha mantenido y nos ha ido muy bien. ¿Y cómo nació, Diego, tu amor por los libros y por la lectura? Mira que es una cosa muy extraña porque yo, pues bueno, yo soy de Bogotá, llevo ya más o menos unos 20 25 años en Cali, y en Bogotá no tenía, lo único que yo recuerdo de Bogotá con relación a los libros es que mi abuelo tenía una biblioteca el doble de grande de lo que se puede ver aquí atrás y en L, pero esa biblioteca era prohibida tocar, sin la autorización de mi abuelo no se podía tocar y en algún momento él me prestó un libro, pero ese libro no era el momento para leerlo yo y no ¿Recuerdas lo qué leí. libro era? Sí, era Sangre Fría de Truman Capote. Mm, Y yo estaba pequeñito, entonces como que elogiaba, pero no. Y una vez fue mi abuelo a la casa y vio que no lo había leído y se lo llevó y pues como que una gran desilusión porque no se leyó el libro, entonces bueno, y nada, y de resto yo no recuerdo, bueno, recuerdo los libros que le ponían a uno en el colegio, pero ujú. ahora me doy cuenta estando en Cali que los libros que a mí me podían a leer en el colegio en Bogotá no era absolutamente nada parecido con lo que me mencionan aquí en Cali de los libros clásicos de obligatoria lectura. Yo nunca leí en el colegio La Vorágine, ni La María, ni Cien años de soledad, nada de eso. Todo eso lo he venido leyendo ahorita ¿Qué como te con 20. ponían entonces a leer en el cole? Me ponían a leer esos libros de las torres de colores de Norma, Ajá, amarilla, roja, Torre verde. de Babel se llamaba esa colección. Eso, entonces leía Yo Clara y el papagayo Pipo, Al rescate de Omacha, eh, Encerrada, esos libros así. Y, y ya, lo único que recuerdo así chévere del colegio en Bogotá fue el túnel de Ernesto Sábato, que ese sí me pareció genial y me lo he leído como unas 2 o 3 veces y es muy bueno. Y ya estando aquí en Cali, en algún momento cuando existía la 14 de Cosmocentro, fui con mi mamá a la zona de libros y allá había un libro que se llama El huerto del silencio de José María Vargas Vila y ese libro por detrás tenía una frase que hasta hoy no lo olvido, se dice: tuyos son mis besos, tuyas mis caricias, tuyos los perfumes de mi corazón. Tómame y devórame con mis besos sabios, que mueran tus brazos, qué dulce es la muerte muriendo de amor. Entonces esa frase nunca se me ha olvidado y yo creo que ese fue el detonante de decir, wow, aquí pasa algo chévere con los libros y bueno, creo que fue Vargas Vila el culpable de que esté Y yo amando. ahí sellaste ese pacto de amor con los libros.
Fue, y empezaste a leer en solitario o cómo fue eso? sí, Cuéntanos. empecé a leer en solitario, a escondidas, con linterna, porque de hecho en el día no pude estudiar porque tenía que estudiar para el colegio, entonces no podía leer. Entonces me tocaba era leer en las noches y pues teníamos que, mi hermano y yo teníamos que acostarnos temprano a las 10 de la noche por tarde, pero yo a esa hora no tenía sueño, entonces yo cogía el celular con la linterna debajo de de las cobijas y me ponía a leer. Alguna vez mi mamá me pilló debajo de las sábanas leyendo y llorando, ¿y por qué está llorando? Y yo, porque no huele a nada, es que estaba leyendo el perfume. ¡Ay, no! ¡Ay, qué duro! No, no, es que, bueno, ella no lo entendía hasta que después le expliqué la historia del perfume, entonces, bueno, y ya luego como que empezaron a entender que eso era algo que me gustaba y bueno, ya empecé a leer, me ¿Y empezaron a empezó en qué comprar. momento dejar de ser clandestino? Yo creo que después de eso, ¿Después del de ver perfume? libros, y sí, y que le dedicaba más tiempo a leer que a estudiar, entonces, entonces bueno, listo, lea, pero estudie también, entonces fue eso, y ya, yo sí les puedo agradecer a los profesores que tuve de literatura aquí en el colegio en Cali, porque con ellos sí descubrí buena literatura. Con ellos descubrí a Ernesto Sábato un poco más en profundidad, a Julio Cortázar, a Alejandra Pizarnik. Tuve la oportunidad de tener un acercamiento más bonito con la filosofía. Entonces, yo creo que aquí fue. En Bogotá no lo habría hecho, creo que no habría pasado. Entonces, creo que también hay como una influencia cultural en el ambiente caleño que permitió que hiciera clic. Bueno, y entonces, ¿en qué momento se amistaron o se encontraron esa relación con la lectura, con la escritura? Porque tú Porque, haces reseñas hoy en día de los libros que leen en el club, pero sí, eso es lo que yo percibo como de muy, pues, reciente, porque este club es post-pandémico, como nos cuentas, pero quisiera saber si mucho atrás también ya empezabas también con una relación escritural. sí, cuando empecé a leer ya en forma aquí en Cali, empecé como a sentir que también quería decir algo, que Ujú. también había algo que no lo podía expresar en palabras porque también era algo secreto para mí o que tampoco ni siquiera yo lo entendía. Entonces dije, bueno, y como también había encontrado unos textos que eran de alguna manera autobiográficos, dije, bueno, pues yo también puedo. Empecé a escribir los primeros cuentos. Yo creo que, no sé si sea cierto o no, pero creo que uno a veces siempre empieza escribiendo con cosas relacionadas a la vida propia. Y así empecé. Y luego empecé a leer algo de poesía y empecé a escribir poesía, pero bueno, yo hoy por hoy he visto esos poemas de esa época y son terribles. Algunos han sido eliminados, hay otros que sí he corregido y como que se han salvado. Pero entonces allí empezó esa relación. eh, y además porque yo no me casaba solamente con un tipo de literatura, entonces habían formas de escritura muy chéveres y luego me empezó a ocurrir que veía las transformaciones de sobre todo de poesía en música. Entonces yo veía que Mm. había, por ejemplo, Robbie Draco Rosa ha adaptado algunos poemas de Charles Baudelaire. Y para mí eso es una cosa monstruosamente bacanísima, además porque yo también adoro a Robbie Draco, entonces me pareció genial. Entonces yo dije, quiero hacer lo mismo, entonces cogí la canción Desesperada de Pablo De Neruda y la Pablo. hice canción. Por ahí la tengo porque no me acuerdo cómo es la melodía, pero la tenía que grabar porque si no se me olvidaba. Y hace poco encontré también otra canción de Robbie Draco que es originalmente un poema de Jaime Sabines. No recuerdo Mm. ahorita el nombre, pero fue una cosa que yo... Entonces, pues, la forma como se va permeando un arte con el otro me parece súper chévere. Bueno, y entonces después vino La Tribu. Cuéntanos un poquito de ese espacio. Mm, pues como te dije, fue algo pandémico. Como que a mí me pasó algo muy curioso en pandemia y es que la gente
veía que la gente empezó a estar en crisis porque estaba encerrada. Sí, A mí eso no me ocurrió, pues porque por mi profesión, pues básicamente yo mantengo encerrado 12 horas, o mantenía, ya no, mantenía encerrado casi 12 horas en una clínica sin ver la luz del sol, sin asomarme por una ventana, porque mi vida era atendiendo personas delicadas de salud en urgencias y en las UCIs. Entonces, pues para mí era normal, bueno, tengo que estar encerrado en la casa, pues para mí no fue algo dramático, pero sí podía entender que otras personas lo podían hacer. Y pues hubo ese boom de que todo el mundo tenía algo que decir y empezó a hacer lives. Y yo dije, no, pero no quiero hacer lives de enfermería, pues me da como perecita. Entonces, además porque yo creo que a hoy yo creo que he clasificado las redes sociales de acuerdo a cosas distintas. Entonces, Twitter es como más político, Facebook es más como chismógrafo y Instagram es más como de la parte cultural que a mí me gusta. Entonces yo dije, exacto. bueno, entonces hagamos esto que a mí me gusta. Y empecé a leer fragmentos de los libros que ya he leído, fragmentos de esos libros que a mí me han gustado muchísimo y empecé a leerlos. Y al principio eso fue rarísimo porque verse y escucharse a través de una pantalla, eso es re loco. Y entrar a mirar que los corazoncitos de acción empiezan a aumentar y tal. Y no, estoy haciendo mal, qué vergüenza, qué oso. Pero como ya terminaba el live y empezaba a hacer retroalimentaciones y eran positivas, dije, bueno, a la gente le está gustando. Entonces, entonces toca empezar a buscar cuál es el horario más cómodo para la gente. Entonces, tipo 7 u 8 que la gente está yéndose a sus casas, pues es más fácil que se conecte porque como va en movilización, pues es Horario más de fácil que ponga tránsito. unos audífonos y es exacto. Entonces yo dije, pues el horario de tránsito es el mejor para hacer esta actividad y efectivamente fue el mejor horario para poder empezar a hacer los lives y empezó a gustar. Luego se me ocurrió hacer una actividad que se llamaba poesía de madrugada, entonces Ujú. todas las noches a medianoche montaba un poema o hacía el live Ya. a medianoche para subir un poema. Pero eso fue muy chévere y me lo siguieron pidiendo, pero es que ya el sueño no podía más. Entonces, a ver, luego, como en la segunda temporada de eso, me tocaba era hacerlos pregrabados y subirlos porque pues Claro. quedarse es terrible. Esa fue otra experiencia fuertísima de hacer pregrabados, porque pues leerlos y que se equivocó en una palabra o que la lengua le falló y tartamudeó, entonces grababa como 30 videos para dejar solo uno, entonces bueno, Te pero fue una entiendo experiencia que perfectamente. sí, entonces, y se vuelve frustrante cuando ya uno lleva 10 intentos, ya el 11 no lo quieres hacer, pero bueno, lo Sí, haces. hasta que te sabe a cacho. Empecé a leer y mi pareja se sumó y me dijo, hagámoslo juntos y la empezamos a hacer juntos. Entonces el primero que leímos con Fer fue el de Pilar Quintana, se me olvidó, el de Caperucita, los cuentos de Caperucita Lobo. Entonces fue chévere porque empezamos a investigar, empezamos, por ejemplo, mi pareja es un lector mudo, él lee en la mente. Entonces, cuando pasa a leer en público, pues los cambios son distintos porque uno mentalmente puede hacer los tonos y los ritmos, pero cuando lo pasa a escucharse, suena muy diferente, las pausas no son iguales, la respiración te traiciona. Entonces, también fue un ejercicio como que ven, aunque no haya coma, aquí hay una pausa, ven. Entonces era de ensayar los cuentos antes de entrar al live, de mirar de qué habla el cuento y buscar si había literatura o alguna información de los cuentos y empezar a leerlos. Por ejemplo, cuando Caperucita Roja, empezar a buscar a Perrault y a Christian Andersen y a todos los escritores y a las diferentes versiones que hay de Caperucita Roja, el de violación, buscar cuál es la tasa de violación en Colombia y etcétera. Entonces, pues fue chévere. Después de eso, se sumó una amiga más a leer Lo que seremos, de Héctor Abad Faciolince. Entonces, digamos que fue como el primer libro que ya
se leía en público con más de 2 personas, entonces ya uno dice, listo, ya como que aquí ya hay una idea de club. Y lo Una idea de empezamos a leer. comunidad, claro. Y ese también fue muy retador porque en uno de los encuentros, ese día falleció mi abuela en pleno COVID Oh, y justo a mí me tocó leer el momento en el que mataron a Héctor Abad. Entonces, en pleno live aquí con el nudo, uf, fue, entonces como que seguimos y yo sí, sigamos, o sea, una cosa estoy acá y otra es acá, pues sigamos, y fue, pues, fue muy chévere. Y ya después de eso nos permitieron como empezar a salir, como que ya no había tanto encierro y empezó a llegar más gente. Entonces la pareja de mi otro amigo también quiso ingresar, empezamos a leer, ahí empezamos a leer a Tomás González, luego se sumó otro y empezamos a leer a Kawabata, luego se sumó otro y así fueron llegando amigos. Realmente ha sido como un club de amigos, pero no porque tenga restricciones, sino porque así se ha ido formando. Y fíjate que esa fue una crítica que nos hicieron. La primera era que era un club de puros hombres, pero pues no fue algo ni pensado, ni programado, ni maquinado, fue una cosa que salió por el azar. Segundo, que decían que porque dónde se hacía, que cómo lo hacemos y mm, pues nosotros no teníamos espacio, el espacio eran nuestras casas. Entonces, claro. pues empezamos a pensarlo como, ¿qué vamos a hacer? Esperemos a ver. Resultó que casualmente un miembro del club que está ahorita, es un muy gran amigo, él me contactó por Instagram. Oye, es que he visto lo mismo, he visto tus publicaciones en Instagram y me interesaría estar en el club. Y yo decía, no, esto no puede pasar, o sea, pues yo no soy nadie como para que estas cosas pasen. Pero bueno, llegó, lo invitamos, fue un muy buen elemento, fue una experiencia bonita que alguien de afuera quisiera entrar e ingresó y entró y ya con eso empezamos a contactar con las bibliotecas, a ver cómo era el tema de De pedir los prestados los. espacios. Entonces ya la Biblioteca del Centenario nos facilitó el espacio, nos dijo qué fechas, cómo lo quieren hacer y lo empezamos a hacer. Y yo creo que la convocatoria más chévere que hemos tenido fue cuando leímos Pura Pasión De de Ana, Irma. porque además a esa convocatoria vinieron puras mujeres, como 8 o 10 mujeres allí y nosotros 6 hombres. Entonces fue muy bonito porque además le hicimos un valor agregado a esa convocatoria pública y es que Pura Pasión tenía película. Entonces Claro, leímos la de Netflix. la de Netflix, ¿no? En Sí. Netflix hay una, ¿no? Ay, no sé si está en Netflix, pero es la francesa, sí, que es Sí, yo la la vi como allí. People Passion. Ah, bueno, no, nosotros no la vimos por ahí. De pronto está ahorita, pero antes, en ese momento no estaba. Entonces fue muy chévere porque, porque a medida que uno iba leyendo ese libro, las mismas mujeres empezaban a hablar de sus propias experiencias. Entonces yo recuerdo una que decía, es que una se vuelve madre y se le olvida que también es mujer. Es mujer. Es que yo también fui amante. Es que a mí también me tenían de fin de semana. Entonces, como que, pero eso salía de la lectura. Entonces, el ejercicio catártico también que te hace la literatura sin que vos se lo estés pidiendo a nadie, como que ven, contame de tu vida, no. A medida que va leyendo van surgiendo esas cosas. Entonces fue muy bonito y luego ver la película también fue muy chévere. Y así se han sumado. También leí otra convocatoria pública que fue muy chévere, fue la de Sofoco de Laura Ortiz. También vino mucha gente y como son libros propios del territorio colombiano, también caló perfecto. Bueno, y después de eso empezamos a decir, bueno, pues si ya estamos teniendo tanta acogida, pues miremos a ver cómo es el cuento de invitar al autor. Entonces, bueno, ¿y cómo los contactamos? Yo, pues sencillo, por Instagram, es la más fácil.
lo peor que puede pasar es que nos digan que no o que nos cobren y si nos cobran pues no hay plata porque esto es un club sin ánimo de lucro, entonces pues ahí miramos. Entonces, Y así la primera, invitaste a Gustavo Rodríguez, el autor de Cien Cuyo. sí, pero él es como el quinto. Ah, El primero fue caleño, fue José Zuleta. Y fue muy chévere porque como Zuleta vivía aquí en Cali, claro, qué entonces maravilla. fuimos con él el centenario y nosotros pues no sabíamos ni cuánto tiempo se hacía encuentro con el autor, pero José fue súper generoso y yo creo que la charla con él duró como 2 horas y media y eso es impensable que ocurra, pero pues ese hombre es maravilloso y de hecho ahorita nos lo encontramos en el Oiga Mira Lea y dijo, bueno, ¿para cuándo el otro libro? Y me dijo, ya lo saqué, yo sí, claro, pero ¿para cuándo nos volvemos a reunir? Y me dicen y nos volvemos a ver y fue genial. Entonces ya con eso fue muy chévere. Luego vino de manera virtual un autor que está en Bogotá que se llama Fito Celis, que él escribió el último duelo del hombre pez. También es un libro súper chévere sobre la paternidad y sobre el duelo, muy bacán. Luego hubo otros autores que no pudimos contactar, pues porque no podían por tiempo, porque nunca contestaron, pero además porque fuimos súper ambiciosos, pero bueno. Y bueno, ahí apareció Gustavo Rodríguez, yo lo contacté por Instagram y me dijo, no, habla con mi editora, creo que fue, y ya ella nos sacó la fecha, la cita y lo hicimos y fue muy chévere. Y pues verlo ahorita fue muy bonito, que el club se mantenga después de tantos años, digamos que ya ahorita está estructurado, ya digamos que no hemos podido volver a hacer lectura pública por temas de tiempo y logística, porque eso también demanda actividad, como por ejemplo hacer los flyers de publicidad, eso uno sin ser publicista, pues lo tiene que inventar, pero algo de estética tiene, entonces eso queda uno, dos, tres, cuatro flyers para ver cuál es el más bonito y que entre todo el grupo decida cuál es el mejor, las fechas. Por ejemplo, yo en el grupo soy el que se encarga de hacer la distribución del libro por fechas, entonces estas páginas de lectura independiente, estas de lectura conjunta y lo vamos armando. Entonces es por eso que no hemos vuelto a hacer lectura pública, pero sí queríamos hacer la lectura en agosto, nos vemos en agosto, pero fue imposible por tiempo. Pero bueno, ahí estamos y ya estamos un poco más estructurados, como te digo. Entonces, pues hemos leído cuentos, hemos leído ensayos, hemos leído novelas y todas con temáticas muy diversas, muy distintas una de la otra. Y también nos hemos dado cuenta que curiosamente hemos leído más mujeres que hombres. Esto me habías Ya, contado. ya tenemos una mujer en el grupo, que es la única mujer, pero ha sido muy chévere. Y bueno, ahí va, el grupo ahí va. Nos quedan 2 lecturas de este año. Bueno, Diego, ese sitio de la tribu es magnífico, sobre todo cuando, bueno, que también compartimos este amor, que también he estado, que sé lo que se siente estar allí detrás de, de esa gestión y de todo lo maravilloso que es juntarse alrededor de un libro a conversar de la vida, ¿no? Y simplemente se vuelven unos pretextos maravillosos para hablar de la vida. Pero como sabes, este espacio es para hablar sobre la escritura en los procesos creativos. Y tú, Sí. aunque tu profesión sea otra, estás muy, muy, muy relacionado con la escritura. Eh, Te presentaste diciendo que eras un escritor en proceso, todavía por allá en la sombra, cosa que me encanta porque las personas que yo acompaño siempre tienen como esos temores de pero si yo no soy nadie, pero si yo no soy conocido, te pasó con tu experiencia con el club y por eso quería que la contaras. Pero ahora sí cuéntame cómo han sido esas herramientas de escritura, sobre todo cuando también has estado escribiendo las reseñas de los libros que leen, pero aparte, como no lo sabía, cosa que me alegra, estás también escribiendo eh, ficción, me imagino. Entonces, cuéntame cómo has hecho, cómo te has enfrentado, qué tipo de miedos te han asaltado en esos momentos de escribir.
¿Y cómo los has conjurado? ¿Cómo les has hecho la vuelta de tuerca a esos miedos? Bueno, te decía, mías básicamente son dos. Uno, que termine escribiendo como otro autor en este cuerpo. O sea, que mi pulso sea la influencia de otro autor en este cuerpo. Este es como el primer mío. Y el segundo, que no le guste a nadie. Pero, pero digamos, si quedo con eso, no voy a escribir. Entonces, ¿qué he hecho? Empezar a escribir para mí y empezar a participar en talleres de escritura. Entonces, tengo también la fortuna de que mi pareja ha sido una atleta con todo este tema, me ha apoyado muchísimo. Creo que es la persona que sí ha leído las cosas que yo escribo y me dice, tienes madera, ¿cuándo vas a seguir? ¿Cuándo vas a escribir? ¿Cuándo es que vas a participar en un concurso de cuento, de poesía? Entonces, creo que él ha sido como el motor de que no lo abandone y de que me lleve una libreta a todas partes para ir apuntando cosas, porque eso también me ha pasado sin querer imitar a autores. Es que tú vas en la calle y sin que uno sea bollerista o chismoso, pero tú vas tomándote un café y de pronto la persona que está hablando al lado en otra mesa está contando un chisme buenísimo y eso pues y uno dice, uy, esta historia está chévere y la voy apuntando. O, por ejemplo, lo que me ha pasado ahora último es alrededor de la muerte. Entonces, por alguna razón de la vida, me han llegado historias de pérdidas de amigos o familiares y son historias buenísimas. Son historias, por ejemplo, se le murió el padre a un amigo y el comentario fue, ¿cómo se viste un muerto para enterrarse? Entonces uno dice, "Uy, bueno, esta es la premisa, este cuento está buenísimo, Ya hay tema ahí. hay que desarrollar, ya tengo ahí el tema o ya tengo pues el cuento ahí ya construido, falta es pulirlo. Otra es la historia de una amiga fue que su hijo un miércoles santo le dijo algo de acercarse diciéndole tienes que ser feliz, tienes que soltarnos porque no sabes cuándo vamos a partir del nicho o no vamos a estar. Y el Viernes Santo se murió, entonces ya el cuento se llama Morir en Viernes Santo. Entonces hay muchas historias alrededor de la muerte que uno dice, y no necesariamente son inventadas, pueden ser relacionadas con la vida real, pero sí tienen su componente de ficción. Entonces, pues digamos que no me he quedado solamente con escribir, sino que he participado en talleres de escritura. Entonces, en pandemia, el primer taller de escritura que hice fue con Paola Guevara. Ella hizo el brunch de El letras. brunch de letras. Y fue muy chévere porque Paola tiene una dinámica, además primero porque es escritora, es periodista y fue editora cultural del periódico El País y pues ahorita es la directora de la Feria Internacional del Libro. Entonces, pues fue muy chévere, ya tiene unas herramientas para poder sacar lo mejor de cada uno. Y ella le decía a uno, y eso no se me va a olvidar, dice, la primera frase del cuento tiene que ser demoledora. O sea, que te atrapes. Si la primera frase es sosa o aburrida, con dificultad vas a capturar eh, al lector. Lector. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, el de Sábato. Yo soy Juan Pablo Castel, el hombre que mató a María Iribarren. Ya tenemos un punto de inflexión desde allí. O el psicoanalista John Katzenbach, bienvenido al primer día de su muerte. O el de Crónica de una muerte anunciada, el día que lo iban a matar Juan Pablo Castel, no sabíamos qué, o el que todos no sabemos de Cien años de El soledad. de 100 años de soledad. Entonces, esos comienzos son los buenos finales también. Esos fueron ejercicios muy chéveres con Paola Guevara. Luego hice un taller de escritura con Julio César Londoño y Betsimar Sepúlveda, que también fue muy chévere. También se aprende mucho, son miradas y visiones diferentes desde la escritura. Y hice uno con una chica de Bogotá que no recuerdo ahorita el nombre, pero con ella era un taller de género epistolar, que también fue sensacional. Y el último que hice fue con Cecilia Sperling,
Ella tiene un taller de escritura autobiográfica. Ay, qué belleza. Entonces, es muy chévere porque también ella te pone a leer libros o fragmentos de libros autobiográficos y tiene también unas estrategias muy chéveres. Con ella creo que después de tantos cursos con ella me sentí más tranquilo de escribir y lo más chévere es el ejercicio que a mí me gustó con ella es que ella le pregunta al texto cosas. Entonces uno le manda el documento o lo lee en clase y entonces empieza a preguntarle al texto, pero ¿por qué esto? ¿Y en dónde? ¿Y cómo se sintió? Y no sé qué. Entonces son herramientas para ir alimentando el texto que fueron muy chéveres. Y pues allí tuve la fortuna de que hubo como 3 o 4 textos que fueron súper chéveres. Había uno que había que tomarle fotos a algo de la casa que estuviera en el piso. Y yo, pues con mi pareja que le encanta tener todo en orden, no tenía nada en el piso. Entonces, lo único que encontré fue la zona de donde pone uno la ropa sucia, que es así, la tiré al piso y le tomé fotos. Y de ahí salió que en esa época, como todavía trabajaba como enfermero asistencial, pues toda mi ropa era blanca y la de Fer era ropa de civil, de persona administrativa, y sobre eso se construyó el texto. Entonces, cómo cambia la ropa de una persona a otra, cómo las relaciona, qué Lo que conecta dice eso, la ropa de una persona. de una pareja. Entonces, eso Bellísimo ese ejercicio. a Cecilia le encantó y me dijo, quiero leer más. Entonces, ahí está. Ese no está terminado porque además porque tiene un poquito de contexto histórico porque por qué la ropa blanca es en enfermería Ah, blanca y esa. Entonces, bueno, ahí, eso es lo que me ha permitido como no perder el hilo a, a escribir. y a lo largo del día, de tu día a día, cómo está presente esa escritura? O cómo son tus procesos ahora, escribes todos los días, escribes a mano, aparte de la libreta que ya nos contaste. Y es plano y luego lo paso a textos. Esto va a sonar cliché, pero Eh, todavía no, por las dinámicas de mi trabajo, todavía no tengo como la disciplina que puede tener Isabel Allende, que a las 6 de la mañana levanta a escribir todos los días una fecha específica del año para escribir su libro. No. Por ahora, yo creo que en el momento en que se me viene una idea a la cabeza, la escribo. Donde sea. Si estoy manejando, me toca parar para escribirla o coger el celular y textearme en voz para que no me vaya la idea. Porque sí me ocurre mucho y es que si no la escribo, se va, Se pero te no se olvida. va, se va y no vuelve a llegar nunca. Entonces, si no la escribo o no la grabo, se fue. Quería saber, a mí me interesa mucho que tú en tu cotidiano, cómo es ahora que nos has revelado que estás escribiendo y que no solamente eres un promotor de lectura, un amante de los libros, un escritor de reseñas, porque además recomiendo mucho tus reseñas en Instagram, sino que también tienes un proceso con la escritura personal. Quiero preguntarte entonces cómo intercalas tu rutina como enfermero, tus trabajos, tu trabajo, tu quehacer laboral con tus rutinas de escritura, cómo son ahora, cómo la incorporas la escritura a tu vida diaria. Pues digamos que ahora es un poco más complicado porque por la edad, yo creo. ¿Qué pasa Sí, ahí? porque a mí me encantaba mucho, o sea, el tema de de lectura o de ver películas o de este tema literario era muy de entrada a la noche. Ujú. Entonces yo escribía o leía, era en la noche ya, sobre la medianoche y podía acostarme, escribir o leer o hacer cosas en simultáneo a medianoche por ahí unas 2 horas. Entonces yo era más de la noche, pero ya digamos que lo que te digo, la edad, el trabajo, ya por fortuna ya no soy enfermero asistencial que me toque trasnochar, sino ya hago otras actividades.
Entonces, digamos que mi ritmo circadiano se ha un poco regulado mejor, entonces ya yo a Claro. las 11 de la noche ya estoy bostezando, entonces ya como que mi, mi magia de medianoche ya no la tengo tanta, pero digamos que lo hago en el momento que me llegue. Eso puede sonar un poquito cliché, pero digamos que con un libro que también leí, que es el de Dalia de la Cerda, desde los Zulos, también ella decía que no hay ni, o sea, no debe existir ni siquiera un cuarto propio para escribir, ni un momento, ni una hora. O sea, el cuarto propio soy yo. Yo soy mi cuarto propio, entonces yo decido en qué momento quiero escribir. Y como te decía ahora, pues tú no sabes en qué momento estás sentado en un café y la vecina de la otra mesa está lanzando un chisme buenísimo que para ti puede sonar como, uff, este punto de giro está chévere, lo voy a coger y lo voy alimentando y lo anoto en una libreta. O que te venga algo de la cabeza o que vayas caminando y te encuentres algo que pareciera que pueda ser una historia chévere que contar. Pueda que alguna de esas cosas no sirva o en su momento no la necesites, pero ahí está. Entonces creo que lo hago así, que en el momento que me llegue, o cuando empieza a darme muchas vueltas a un tema, sí le empiezo como a sacar un espaciocito. Entonces, y te decía que ahorita es un poco más difícil porque no solamente tengo las responsabilidades de trabajo, sino que también estoy haciendo una especialización, entonces también eso ya captura más tiempo mío, pues la pareja, los familias, los amigos también, entonces es difícil, pero ahí lo hago. Y pues también escribo sobre lectura, entonces a veces yo estoy leyendo algo que me genera me genera ruido, entonces tengo que parar la lectura porque tengo algo que necesito sacar y lo escribo. Y escribes a Entonces, mano. sí, porque ya me ha pasado que se me pierde la información en los computadores. Entonces, prefiero tenerlo, aunque ya aprendí a guardar todo en drives, en nubes, pagar una nube porque eso es lo más seguro del mundo. Entonces, pues tengo ambas cosas. Lo que pasa es que sí me gusta hacer el ejercicio de escribir porque todo el tiempo en mi trabajo es tecleando o con celular puro dedo pulgar, entonces me gusta más escribir. Y pues ahorita que estoy ya estudiando otra vez, como que volver a escribir Has a los vuelto. 5 colores, a borrar, a tachar, a rayar, la ñoñez pues de que un color para cada cosa, pues me parece chévere. Entonces sí lo hago así y como te digo, digamos que no tengo un horario específico para escribir, sino en algún momento me llegan la gana, me llegan las ganas. Que por ejemplo sí es muy distinto al de la lectura. En la lectura sí, digamos que es como la interfase de una actividad a otra. Entonces yo sé que a las 5 de la tarde termino mi jornada laboral, descanso un ratico y me pongo a leer por hasta las 6 o 7 porque a las 7 tengo que empezar a estudiar o a preparar cosas de la casa, etcétera. Como quien Entonces, dice, el hábito lector está muchísimo más incorporado y ya lo tienes, digamos, en tu diario y ujú, habría que afinarle la tuerca a la escritura, pero sí. me Pero imagino que precisamente lo por vas a eso, conseguir. sí, y precisamente por eso también hago los talleres de escritura, porque como no soy capaz en este momento de manera autónoma sacarle el tiempo, ¿Mm? entrar a un taller de escritura sí me obliga a que tengo que sacar ese espacio como sea, porque también es otra responsabilidad, entonces me gusta hacerlo. Entonces también, ahorita no estoy metido en ninguno, pero sí digamos que también es una razón por las que me meto. Además porque los diferentes talleristas tienen muchas metodologías, entonces se aprende muchísimo de eso. Entonces eso también te permite ver que no, pues por ejemplo, la pregunta de cajón que le hacen a veces a los escritores en las ferias del libro, ¿cuál es su inspiración o cómo lo mueve? No hay una fórmula matemática para eso, eso va saliendo, ¿sí? Y Rosa Montero lo dice en muchas entrevistas. Sí. Yo no compongo el libro me lleva, el libro me compone a mí.
Sí, yo me habla. simplemente hago la transcripción, exacto. Bueno, Diego, pues me ha parecido una charla súper inspiradora. Espero que la gente se apasione escuchándote con los libros, con la escritura, que sepan que todos podemos escribir y que, como decías ahora, toda historia, ¿no? Toda historia que venga, cualquier detalle puede componer una historia. Y bueno, en el caso de las personas que yo acompaño, pues espero que sirvas de gran inspiración por toda esa labor tan bonita que haces y cómo has combinado ese amor por los libros y la escritura con tu diario vivir. Muchísimas gracias, Diego, por estar acá y espero que cuando ya publiques, pues te tengamos acá hablando de tus próximas creaciones. Pues esperemos que así sea, esperemos que así sea. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. De verdad que, como te lo dije en privado, no me lo esperaba y me parece muy bonito, me siento honrado de esta invitación y porque también, digamos que gracias a la literatura, sin querer o sin pretenderlo, me ha abierto otros espacios que tú te has dado cuenta que, pues, por ejemplo, en el Oiga, mire, Lea, yo no sabía que ya me conocía tanta gente porque yo no conozco a nadie, pero ya como que la gente lo empieza a reconocer a uno o a referenciar, entonces es bonito, eso es algo, pues que yo no me lo había ni siquiera planteado de esa manera, pero Claro, pues bueno. justamente, porque Chévere. uno no es que se lo plantee, pero está allí y como te digo, Ajá, la palabra para mí en el día de hoy contigo es inspiración. muchas Muchísimas gracias. gracias. Que tengas Bueno, un bonito Gabriela, día. igualmente, chao, chao. Chao.